La más reciente edición de la revista Gerente sacó en portada ¿Dónde invertir 2013? Hoy hemos querido ampliar este tema aquí en Negocios en Telemedellín como medio aliado que somos de la revista Gerente y hemos invitado al profesor Mondragón, a Luis, para que nos explique. Luis, con la bienvenida. ¿Y qué es lo primero que toma como decisión un inversionista? ¿Cuál es el primer análisis que hace antes de tomar una decisión? Muy bien, Juan Carlos. Lo primero sería básicamente considerar lo que es el famoso matrimonio que jamás se divorcia, lo denomino yo, y es la relación a riesgo versus rentabilidad. Entonces, en ese orden de ideas, se analiza en primera instancia eso, cada uno de los diferentes instrumentos que hay a disposición, llámese en acciones, CDTs, bonos, invertir en divisas, commodities y otros. Cada uno de ellos tiene inherentemente hablando un nivel de riesgo y no para todos puede servirle. Adicionalmente, se analiza lo que llamamos la tolerancia al riesgo. En otras palabras, cuánto estoy dispuesto en un momento dado a perder en caso tal que aquellas expectativas no se cumplen como originalmente se había previsto. Y existe como una escala, porque uno escucha que a veces dicen, no es el riesgo moderado o un riesgo, ¿cómo es la terminología ahí para clasificarlo? Muy grosso modo se habla entonces de lo que llaman riesgo moderado conservador, luego puede haber un riesgo intermedio y luego puede haber un riesgo, lo que denominan de tolerancia al riesgo agresivo, para aquellos que sí se pueden dar el lujo de asumir mayores riesgos. Entonces, una persona típicamente, digamos, que esté casado, con hijos, edad que está entre los 40 y 50, probablemente su tolerancia al riesgo sea más de estilo conservador. Claro. Para alguien que todavía quizá no esté casado, que tiene un relativamente buen salario, todavía no tiene mayores preocupaciones y responsabilidades, quizás su tolerancia al riesgo puede ser de estilo agresivo. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, dentro de esos dos o tres bandos, en cierta forma, se mueve esa llamada tolerancia al riesgo. Profe Mondra, yo quiero aprovechar tener un hombre aquí tan experto como el caso suyo, para que nos explique, por ejemplo, la diferencia entre trading e inversión. Muy bien, digamos la inversión es generalmente una disciplina, si se puede hablar de esta manera, que implica precisamente analizar unos elementos de índole fundamental y con base en eso se toman unas decisiones y generalmente tiene asociado un horizonte en el tiempo mediano a largo plazo. Generalmente es como el término de inversión se conoce en el público. Sin embargo, el tema de trading generalmente está asociado con inversiones, pero estas generalmente son de más corto plazo. Sí. Estas inversiones implican el uso, digamos, de herramientas y tecnologías muy avanzadas que permiten precisamente el aprovechar muchas veces esas fluctuaciones tan dinámicas que toman lugar en los diferentes mercados para precisamente comprar y al cabo de un minuto, una hora, menos de un día, incluso vender dicha posición. No solamente comprando, pero también muchas veces vendiendo a la espera de que caiga ese activo en precio y eventualmente volverlo a recomprar. O sea que el trading es un concepto ligeramente más sofisticado, obliga a un nivel de profesionalismo relativamente más alto, con más herramientas, tanto tecnológicas y de avanzada nivel de conocimiento, para sacarle jugo en muy corto plazo a esas situaciones de los mercados. Luis, importante que usted nos aclare ese tema de las metodologías, porque se habla de análisis técnico o análisis fundamental. Explíquenos. Hagámoslo con un ejemplo que de hecho a lo largo de todo, desde los últimos 3 años hemos venido haciéndolo paulatinamente, Juan Carlos, y es cada vez que hablo, por ejemplo, sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto, el comportamiento de las tasas de interés, lo que se espera que sea el movimiento de la inflación, la participación del Banco de la República en cuanto a esa política monetaria, todo eso generalmente está asociado a lo que llamamos el análisis fundamental. O sea, este análisis obliga el tener un conocimiento relativamente profundo de varias disciplinas, entre ellos aspectos macroeconómicos, aspectos microeconómicos asociados directamente con la empresa acerca de cómo evolucionan las ventas, los márgenes de utilidad, los márgenes operativos, la caja, la generación de caja y en particular la libre. Y hemos visto en el argot financiero que mencionamos el famoso EBITDA y otros diferentes rubros. Todo esto hace parte del llamado análisis fundamental, que en resumidas cuentas obliga a conocer muy bien la economía, tanto a nivel macro, la parte micro de las empresas, su desempeño a nivel financiero, y en ese orden de ideas se aplica para los diferentes instrumentos que hay en el ámbito financiero. Luis, hay unas palabras que usted siempre nos menciona acá cuando hace sus análisis macroeconómicos de las diferentes economías. Dice, por ejemplo, que resistencias, que soportes, que el techo, que el piso. Aprovechemos aquí para que hagamos pedagogía sobre esos términos. Sí, esos conceptos generalmente se enmarcan dentro de lo que se denomina el llamado análisis técnico, el cual difiere del fundamental. El técnico ha ganado muchísimo, digamos, prominencia en los últimos 10 a 15 años, no solamente en el mundo, pero en particular en Colombia, porque este resulta siendo relativamente más fácil para aplicarlo. Entonces, cuando hablamos de techos y resistencias, nos estamos basando en esencia en lo que es la evolución de los precios y los volúmenes que se dan a conocer en los diferentes mercados financieros.
financieros. Sí. Entonces, a través, digamos, de gráficas nos permiten interpretar, primero entender qué ha ocurrido en el pasado, tanto reciente como de largo plazo, pero más importante, tratamos de aventurarnos a lo que creemos que va a ser el futuro. Entonces, cuando hablamos de resistencias, que también se le conoce con el nombre de techos, o de soportes, que también son pisos, para un ejemplo bien práctico, pensemos en el caso del dólar. Cuando, por ejemplo, vemos que el dólar llega a niveles cercanos a los 1.800 pesos y por encima de ese nivel no logra pasar, atravesar lo que denominamos. Sí. Eso significa que está encontrando una resistencia. Hay fuerzas vendedoras tan fuertes que no permiten que él siga subiendo, como en un techo. Porque si de ahí pasa, ya... Es otro cantar y Ya es otro empieza cantar, sí. un juego importante. Ahora el soporte, como hemos venido prácticamente observando a nivel del dólar también, que cuando se aproxima a niveles cercanos a los 1.750, comienzan compradores a ser partícipes de manera más fuerte. Inmediatamente para que suba. Es correcto. Que no baje de ahí. Encuentra un piso. Eso Sí. es más o menos, en lenguajes bien sencillos y son muy, o sea, estos vocabularios son muy utilizados en el día a día para entender entonces lo que podría ser la evolución futura de un activo, llámese el dólar, las acciones, el petróleo, etcétera. Profe Mondra, hay un ciudadano común y corriente, vamos a poner el ejemplo, que tiene un dinero adicional. Un dinero y dice, bueno, yo quiero invertir. Y usted menciona que la posibilidad de divisas, pues o sea, obviamente monedas, pues divisas monedas, que es lo mismo, o finca raíz, o lo meto en un CDT. O sea, ante tantas posibilidades que existen, ¿yo cómo sé cuál es la mejor decisión para invertir ese dinero? Juan Carlos, yo generalmente este tipo de preguntas es muy importante primero que si usted no es ducho en el tema, primero se asesore. Entonces, Sí. Para eso es lógico buscar profesionales que ya están claramente certificados a través de las bolsas de valores, por ejemplo, los mismos firmas comisionistas. Existen esos personajes que ya han corrido una trayectoria académica y a nivel profesional que están en la capacidad de llevar a cabo ese proceso, de identificar lo que son esos objetivos que persigue ese individuo, su tolerancia al riesgo y con base en eso se le hace un diagnóstico sobre lo que debía invertir. Grosso modo, para alguien que sí ya tenga algo de experiencia, para los que estamos más en el día a día, pues analizamos primero el comportamiento de la economía local, qué pinta para este año, si va a ser tan buena o por debajo de lo que fue el año previo, los niveles de tasas de interés y con base en eso también nos da una idea de lo que podría favorecer. Si hay unas bajas tasas de interés, la propiedad raíz se podría ver beneficiada. Sí. ¿Producto de qué? Porque podría haber más estímulo de, digamos, oferta de crédito para que con esto se invierta en propiedad raíz. Profe, porque es que uno casi siempre ve que en el tema de propiedad raíz como que aconsejan mucho como una buena inversión, que se valoriza en el tiempo. De largo plazo ha resultado ser muy buena inversión, Sí. o sea, tiene ese gran beneficio, la tierra es finita y en ese orden de ideas, pues entre más personas hayan en el mundo, más lógico va a ser que menos oferta habrá en cuanto a propiedad raíz, pero más habitantes con capacidad de comprar. Entonces, por la simple ley de oferta y demanda, la propiedad raíz en el tiempo tiende a subir, pero tiene un ligero inconveniente y es que no es muy líquida. ¿Qué quiere Sí. esto decir? Por ejemplo, en el día a día tú puedes decir, ve, yo quiero comprar acciones de Ecopetrol y en menos de un minuto las puedes comprar y si Sí. una hora después quisiste venderlas, en menos de un minuto las puedes vender. Sí. Con propiedad raíz no ocurre eso. Claro, Hay si uno para vender una propiedad, un apartamento, una casa, una finca, se demora. toma tiempo. Entonces, ese componente que llamamos nosotros el riesgo liquidez, hay que tenerlo en consideración en el campo precisamente inmobiliario. Pero entonces, para aquellos inversionistas de mediano o largo plazo, tiene lógica el tener en su portafolio inversiones de este tipo. Entonces, ayúdenos a aclarar ese tema, entre invertir o ahorrar. Ok, el ahorro es un concepto meramente, digamos, de resultado. ¿Qué resultado es? La diferencia que existe entre ingresos y gastos. Si algo queda, ahorré. Eso es todo. sí. Eso es lo que quiere decir ahorrar. El concepto de inversión es más sofisticado porque ya involucra el tema riesgo. Entonces, cuando yo cojo mi ahorro, o sea, esos excedentes que he logrado generar en el tiempo, y decido con esos alocarlos, digamos, hacia una actividad en particular, invertir en acciones, en un CDT, en una cuenta incluso de Inclusive ahorros. montar un negocio es una inversión. Es correcto, porque involucra riesgo. ¿En Claro. qué sentido riesgo? Porque en el proceso yo esperaría que me vaya bien, Sí. pero las probabilidades en particular de montar un negocio, tú lo sabes muy bien, Juan Carlos, Claro. que de 100 negocios que se montan en un año, la estadística no es benévola para aquellos que lo montan. Más del 95% de hecho fenecen en el primer año. Sí. O sea que los riesgos asociados de montar un negocio son supremamente altos. Y en los diferentes campos de a nivel de la inversión, En llámese todo el lado mercado hay de riesgo, capital. pero en unas partes más que en otras. Exactamente, y de ahí viene la importancia de entender la tolerancia al riesgo, porque si yo soy de moderada tolerancia al riesgo, pues mi objetivo en cuanto a inversión estaría enfocado a esos activos que son de bajo riesgo. Bueno, profe, muchas gracias porque ya hoy entendimos mucho más todos los conceptos que usted nos explica aquí para entender el mundo de las finanzas. Excelente, Juan Carlos, y esperemos que en próximas oportunidades sigamos ahondando en estos conceptos y otros de interés.